Buenas tardes, El Salvador. Gracias por estar pendiente de Noticiero Hechos de la Tarde. Llegamos al 12 de abril de este año 2021. Qué placer que usted nos acompañe. Buenas tardes, Elida. Muy buenas tardes, como siempre un gusto llevar las noticias más destacadas de las últimas horas, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero también estamos por conocer qué ha ocurrido en el ámbito deportivo durante este fin de semana, así que saludamos a Zuli Rodríguez. Bienvenida, Zuli. Muchísimas gracias, Elida. Buenas tardes, amigos televidentes. Así es, este día vamos a hablar de lo que ha sucedido en la jornada 5, segunda fase del torneo Clausura 2021. Además, vamos a repasar lo que sucedió en el Clásico Español. Todo esto más adelante. Mientras tanto, lo dejamos con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El Salvador no registra casos de la nueva variante del COVID-19. Se mantiene la vigilancia sanitaria en la frontera ante la aparición de la cepa en Guatemala. Una racha de accidentes de tránsito registrada en las últimas horas dejó una persona fallecida y varias lesionadas. Le tenemos los detalles. Ante la controversia que se ha generado, diputados de la Asamblea Legislativa niegan que se haya aprobado el adelanto del bono que les corresponde a los empleados en el mes de junio. Hablaremos acerca de las reformas al sistema de pensiones. Se estima que alrededor de 130,000 salvadoreños podrán solicitar el anticipo de un 25% de su saldo. Analistas advierten de las repercusiones que esto podría traer. En Honduras, epidemiólogos temen que la nueva cepa del COVID-19 ya esté circulando en el país debido a los síntomas presentados en algunos pacientes. Ya le contamos. Iniciamos de inmediato con la información y es que el titular de salud descartó el ingreso de una nueva variante de coronavirus a territorio salvadoreño. Destaca que se mantiene la vigilancia sanitaria en las fronteras. El ministro de Salud, Francisco Alaví, descartó que en el país se haya encontrado una nueva variante de COVID-19 y asegura que se han implementado medidas como la entrega del resultado de la prueba PCR a personas que ingresen por puntos fronterizos. Guatemala se mantiene en alerta porque en al menos 7 pacientes se detectó la cepa californiana. Porque estamos interpretando que debemos retrasar la llegada de nuevas variantes del virus que podrían facilitar el crecimiento de la transmisión de esta enfermedad en el territorio. Entonces, la población salvadoreña puede tener la tranquilidad que al solicitar ese PCR nosotros estamos disminuyendo la posibilidad. Ahora, que pudiera llegar o no a ingresar, pues eso depende de muchos factores, pero el hecho de tomar decisiones que puedan disminuir al máximo las posibilidades van a generar que el país esté mucho más seguro. Por el momento, el proceso de vacunación avanza en el país y a más de 200,000 personas ya les fue aplicado el fármaco, mientras que a otros están a punto de culminar con las 2 dosis. Inicia la vacunación de la segunda dosis para las personas que recibieron Pfizer, que se cumplen 21 días de haber iniciado esta vacunación. Es un dato muy importante. 2, las modalidades, los diferentes lotes que se han adquirido están en paralelo para poder garantizar esta estrategia y esos 200,000 personas pues han recibido de diferentes de estos lotes de vacunas. A la fecha, el Ministerio de Salud registra 66,489 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 1,447 se encuentran activos. Más de 2,000 personas han perdido la vida y casi 63,000 se han recuperado. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y según otros especialistas, esta cepa del coronavirus que se ubica en Guatemala es altamente virulenta. Y aunque médicos salvadoreños ven difícil la llegada de estas nuevas variantes al país, señalan que es importante seguir implementando las medidas de bioseguridad. Guatemala se encuentra en alerta epidemiológica luego de detectar una variante californiana de COVID-19 en al menos 7 pacientes, una situación que ya comenzó a preocupar a la población de nuestro país. Sí, siempre hay temor, ¿verdad? Pero la verdad es que poco a poco tenemos que ir llegando a nuestra vida normal, ¿verdad? Porque no podemos vivir con el estrés, con el miedo, porque si no, pues nunca vamos a volver a hacer lo mismo en el país, ¿verdad? Los temores siempre existen, porque quieras o no, pues esto va cambiando día a día y por medio de un virus que se descubra, pues se van mutando y se van digamos, apareciendo otros.
Según el médico Modesto Hernández, esta nueva cepa que ya se encuentra en Guatemala es altamente virulenta, pues es un 20% más transmisible y registra un contagio más rápido del virus. Que es altamente virulenta según los estudios que se han hecho en el Reino Unido, en Europa, las cuales pues se ha visto que el cuadro es síntomas leves siempre, no son tan severos, pero su capacidad de virulencia es mayor. Sin embargo, el especialista ve lejos que llegue al país, pues se están tomando medidas en los aeropuertos, fronteras y vía marítima. Que va a entrar a nuestro país difícil porque tenemos un sistema de entrada, salida, tanto aérea, terrestre y marítima a través de las pruebas PCR, RT que se están solicitando a cada viajante, y eso es lo importante, quizás, de que va a costar que entre. Además agrega que el sistema de vacunación que ejecuta el gobierno da más confianza, pues ya son cientos de salvadoreños que ya fueron inmunizados. De ahí la importancia y de ahí la gran concientización que se está haciendo de que déjense vacunar, pónganse la vacuna para evitar que vuelvan. Todos estos virus están mutando y las cepas se van siendo cada vez más virulentas y algunas más agresivas que otras. Es necesario seguir con las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia, señala el médico. Recomendaciones que sigue al pie de la letra Víctor y su familia para evitar contagiarse del COVID-19. Está la manera de usar alcohol gel, lavarlo las manos, lo más práctico humanamente posible es lo que hacemos. Y tanto como la niña, tratarla, como no la podemos dejar en casa, porque salimos los dos a algo de emergencia, tratar la manera de andarla lo más pronto que posible. La población tiene claro que es necesario seguir cuidándose y muchos confían en el sistema de vacunación. La verdad que sí, hay que tener confianza y hay que ponerla. Yo siento que sí, que puede aumentar y podemos seguir como estábamos el año pasado. La responsabilidad es de todos. No olvide, si sale de casa, tomar las medidas como el distanciamiento social, uso de mascarilla y evitar visitar lugares con mucha afluencia. Con imágenes de Eric Alfaro, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Y a esta hora vamos a enlazarnos con la periodista Marleni Sánchez. Ella se encuentra en Fosalud Apopa, uno de los puntos de vacunación contra el COVID-19. Marleni, adelante. En efecto, compañeros en estudio, buenas tardes. Me encuentro en el municipio de Apopa, exactamente en la unidad de salud, en el que ese día se está llevando a cabo el proceso de vacunación del adulto mayor, del cual nos han comentado hay una falta de coordinación, ya que se les había dado la cita a 1 hora y se les ha hecho esperar. También nos comentan que no se están tomando las medidas de bioseguridad, por lo que hacen un llamado al Ministerio de Salud para una mejor organización. Escuchemos. Algo tardado, bastante. Pues la verdad, no, o sea, aquí ha habido mucho desorden, la verdad. No ha habido una buena organización. Para mí está aburrido esto, Nos amontonado, la gente se mete adelante, fíjese, y no hacen colas, sino que se meten allí. Es que mi nieta ahí está ya, que no puede girar ya la cola. Pues bastante lenta, un poco de desorganización, ¿verdad? Porque le dejan a uno la cita a las 11 y a las 11 nos andaba mucho. Pues fíjese que así no hay distancia, ¿verdad? Pero ellas tenían que ver como el distanciamiento, ¿verdad? Esta es la información que tengo hasta el momento. Regreso la señal hasta los estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marleni, muchas gracias por compartirnos la información. Y ahora queremos contarle que la Agencia Europea del Medicamento incluyó entre los posibles efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca casos de trombos muy poco comunes, pero que ponen en riesgo principalmente a los menores de 30 años. Los resultados de la investigación realizada por la Agencia Europea del Medicamento concluyó en primer lugar que la vacuna de AstraZeneca tiene un pequeño riesgo de provocar trombos, principalmente en los menores de 30 años. En el estudio se hizo una comparación entre los riesgos potenciales y los beneficios que tiene la vacuna para los adultos.
Para los jóvenes de 20 a 29 años, la probabilidad de desarrollar estos problemas en la sangre es de 2 por cada 100.000 habitantes. Para el grupo de 40 a 49 años, solo una persona de cada 100.000 podría tener estos problemas de salud. Y en el caso de los mayores de 60 a 69 años, el porcentaje es mínimo. Este grupo tiene un riesgo de 0.5 por cada 100.000 personas. Cifras que deben compararse ante el riesgo de sufrir complicaciones ante un contagio de COVID-19 y requerir atención en cuidados intensivos. Aquí, las probabilidades aumentan. Para el grupo de 20 a 29 años, el peligro es para 150 personas por cada 100.000 habitantes. De 40 a 49 años, 700 por cada 100.000 personas. Y de 60 a 69 años, 1.500 por cada 100.000 casos, sumando al riesgo de morir por la enfermedad de 1 por cada 166 infectados. La suspensión de la vacuna en Europa fue solo una medida preventiva, después que se reportaran 79 casos de trombosis de 20 millones de personas vacunadas, casos que según el ministro de Salud Francisco Alaví no pueden atribuirse únicamente a la vacunación, ya que el propio virus provoca estos problemas, como los derrames cerebrales, infartos y otros efectos de trombosis en miembros inferiores. El efecto de tromboembolismo pulmonar, el efecto de hemoconcentración que tiene el muy hecho de padecer de COVID es un dato importante que debe ser analizado y que es la razón de estudio a nivel internacional. Cada dato que se sospecha causa de una trombosis, pues primero debemos descartar que no sea causa del COVID, porque la mayoría de las ocasiones uno de los efectos secundarios que los países experimentaron al mes de haber sido dado de alta a los pacientes, ¿cuál fue? Infartos del miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad tromboembólica del miembro inferior, y eso era causa de la enfermedad de COVID, no a causa de la vacunación. La formación de estos coágulos en el sistema de vasos sanguíneos y que dificulta la circulación de la sangre pueden ser tratados a tiempo con medicamentos preventivos que ya se utilizan en El Salvador. En cada uno de los pacientes que han padecido la enfermedad de COVID se le entrega un kit de medicamentos. Ustedes han observado la caja blanca. Esa caja blanca incluye un medicamento que se llama anticoagulación oral, que genera que esa tromboprofilaxis extendida le permita a la persona que desarrolla la enfermedad pues disolver cualquier posibilidad de coágulo. Lo más recomendable es optar por la vacunación, ya que las dosis ofrecen una protección mayor al 70% contra el COVID-19 sintomático y reduce la probabilidad de hospitalización y muerte ante el virus. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y también queremos pedirle su ayuda porque se necesita un donante de plasma convaleciente. Esto para el señor Miguel Ángel García. El tipo de sangre es ARH positivo y la donación la puede hacer en el Hospital de Niños Benjamín Blum. El teléfono de contacto es el 6114-8894 con María Amoros. Queremos compartir también con todos ustedes cómo se encuentra la actualización de casos de COVID-19 en territorio salvadoreño. 3 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Todavía no se confirma la cantidad de casos nuevos ni la cantidad de personas recuperadas de parte del Ministerio de Salud, pero se ha incrementado la cantidad de casos confirmados en relación a la semana anterior. Tenemos 66.489, incrementado alrededor de 1.000 casos de COVID-19 en los últimos 7 días. Estamos teniendo un total de 62.958 casos recuperados. Eso se convierte en una buena noticia. La cifra que no baja y hay que prestarle un poco de atención es la cantidad de casos sospechosos. Se mantiene en 3.903. Eso significa que hay que seguirse cuidando y ojo, porque esa cifra podía incrementar en los próximos días debido a la aglomeración que se registró durante la Semana Mayor. Y en las últimas horas se han registrado más accidentes de tránsito que han dejado varios lesionados y un fallecido. Tenemos los detalles en la siguiente nota. Un hombre de 35 años de edad murió tras ser arrollado por un vehículo cuando se cruzaba la calle sobre la Alameda Juan Pablo II, en las cercanías del Reloj de Flores. Mientras que del responsable aún no se tiene información, pero las autoridades revisarán las cámaras del sector para poder dar con su paradero.
Un vehículo, placas no identificadas, atropelló al señor que se encuentra fallecido, ¿verdad? El accidente sí ocurrió sobre la zona peatonal. Debido al impacto y la velocidad que llevaba el vehículo, el cadáver fue proyectado aproximadamente unos 10 metros. A veces se dan por eso, por la irresponsabilidad del peatón, que no cruzan por donde deben pasar, y también los vehículos que andan a velocidad inadecuada. A pesar que el accidente se dio a unos metros de la pasarela, esta no está habilitada durante horas de la noche, por lo que los residentes y quienes transitan por la zona piden que se pueda instalar una que se pueda utilizar las 24 horas. Prácticamente, como uno sabe, en la noche, al ver las calles solas, la gente casi no respeta las señales de tránsito. Y también creo que sería de ayuda bastante. Una pasarela en el lugar que sea pública. Ajá, una pasarela pública o al menos algún semáforo, alguna señalización de que para que puedan bajar la velocidad también. Sí. Otro percance vial ocurrió en el kilómetro 6,5 de la carretera panamericana, en la intersección con el Boulevard Monseñor Romero. Aquí, un motociclista resultó con múltiples lesiones y una fractura en la mano izquierda, luego que un automovilista lo sacara del carril, provocando que perdiera el control. Por lo que fue trasladado hacia el Hospital San Rafael por los cuerpos de socorro. Y en la carretera al Cerro Verde se registró otro accidente de tránsito donde varias personas resultaron lesionadas luego que un microbús tipo panel colisionara con la parte trasera de un pick-up. En las imágenes se observa como una de las víctimas había que... Y un joven quien resultó con lesiones de gravedad tras ser atropellado urge de ayuda. Conozcamos más del caso que nos tiene el periodista Jeremías Sánchez. Visitamos a Moisés Raimundo, un joven de 28 años de edad. Él vive en el cantón Cañabrava, municipio de Coatepeque. Comenta que en sus vacaciones de Semana Santa la diversión se convirtió en dolor. En un abrir y cerrar de ojos, un vehículo lo atropelló en el kilómetro 54, carretera panamericana que conduce de Santa Ana hacia San Salvador, dejándole fuertes lesiones en su cuerpo. En el momento yo no sentí el golpe, sino que yo desperté quizás que a los 15 o 20 minutos estaba reaccionando y le estaba preguntando a mi hermano, a Daniel, que me había pasado. Estaba ensangrentado de acá, porque si ustedes se pueden fijar, el golpe está acá. Tengo un golpe acá, tengo este golpe acá, tengo el de este otro pie que está bastante, bueno, este ya está bastante seco, gracias a Dios. El que tengo bastante mal es este nada más. Y pues, pero yo sé que con la ayuda de Dios voy a salir adelante. Para doña María, madre de este joven, fue difícil cuando le dieron la noticia que su hijo había sido atropellado. Ha sido bastante difícil. Yo me he sentido tan mal. Pero le doy gracias a mi Dios porque está con vida mi hijo. Él comenta que milagro de Dios que está vivo y espera el apoyo de la persona responsable de este hecho, porque asegura que ya acudió a las autoridades correspondientes, pero no ha obtenido respuesta. Andamos en investigaciones porque yo no quiero que en realidad esto, o sea, meter presa a la persona porque no me sirve de nada, ¿verdad? Sino que simplemente que él me responda o me ayude con los gastos que estoy haciendo, porque son gastos que, o sea, no me los esperaba. Este joven ha quedado postrado en esta silla de ruedas sin poder caminar. Era el único de la familia quien trabajaba por el sustento diario, pero el apoyo de sus amigos y personas altruistas ha sido evidente. En esta humilde casa vive este joven con escasos recursos junto a sus padres. Si usted desea apoyar a Moisés, puede llamar al número 7192-4647 con imágenes e informe de Jeremías Sánchez.
Y una mujer de 43 años de edad murió electrocutada cuando intentaba limpiar el techo de su hogar. Según sus vecinos, la víctima contaba con un sistema de seguridad con electricidad, pero esta vez se le olvidó bajar los térmicos, recibiendo una descarga eléctrica tras hacer contacto con el alambre Razor. Según lo que manifiestan vecinos de esta persona, mencionaron de que estaba en una tarea de limpieza de techo, quizás me imagino que con la intención de tener limpio su techo para los próximos días de lo que son las lluvias. En este tipo de actividades lo más recomendable es mejor solicitar de las personas que están ya propiamente especializadas en este tipo de tareas para no verse en un accidente como el que había sucedido. Y en más hechos, elementos de Cruz Verde salvadoreña recuperaron el cadáver de Yamilet Colocho, la niña de tan solo 13 años que fue arrastrada por una corriente marina el pasado viernes en la playa Barra de Santiago en Aguachapán. Fueron más de 48 horas de búsqueda. Con esa información vamos a hacer una pausa comercial invitándole a que se quede con nosotros. Ya venimos. Y ahora tenemos más información para usted y es que nos estamos enlazando con el periodista Ernesto Cornejo, que se encuentra en la Asamblea Legislativa y desde ahí nos tiene información relacionada al proceso de transición de la nueva legislatura y la controversia que se está generando por el supuesto adelanto del bono. Ernesto, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. A menos de 3 semanas de que finalice esta legislatura y de por iniciado la nueva, todavía no hay un acercamiento con los diputados electos. Pese a eso, el presidente de este órgano de Estado, Mario Ponce, ha mencionado que 12 días antes, y es de acuerdo a lo que establece la ley, se les entregarán las instalaciones y de igual manera los informes pertinentes de las comisiones desarrolladas a lo largo de estos 3 años. Por su parte, algunos parlamentarios, como por ejemplo en Ghana, le han restado importancia a este proceso. Días antes de finalizar el periodo de la legislatura tendrá que ponerse a disposición todos los recursos, los salones, el equipo técnico para que se instale, digamos, la comisión de transición. Luego tendrán que nombrar una comisión de instalación, que eso al final es la instalación del día 1 de mayo. Eso ya está listo y esta presidencia va a poner todo lo que esté a su disposición para los diputados electos y los reelectos, de manera tal de que esa comisión tendrá que estar conformada por los representantes de los grupos parlamentarios, me refiero a diputados electos que todavía no han sido juramentados, para que ellos mismos obviamente desarrollen el proceso de instalación. Obviamente aquí creo que no hay proceso de transición porque los diputados nuevos que vienen, igual que los que dejan, cada comisión está obligada a entregar a la parte técnica, a los equipos técnicos, que ellos no cambian, o sea, el equipo técnico de la Asamblea de ordenar todos los expedientes que se tienen en cada comisión. Entonces no hay proceso de transición. Lo que siempre había habido antes son comisiones para poder hacer ¿cómo se llama? Un entendimiento, es decir, un protocolo de entendimiento de las fuerzas políticas cuando se repartían la junta directiva. No se nos ha notificado a través de factura que hayan habido reuniones previas con los diputados entrantes a esta Asamblea Legislativa. Por ende, tampoco no hay una posibilidad, así lo vemos nosotros, de que ellos se acerquen también para hacer un proceso de transición de una forma profesional y maduro como este órgano lo merece. También salieron al paso algunos parlamentarios a los señalamientos que se han hecho en los últimos días por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, y algunos funcionarios del gobierno, donde se daba a conocer que se estaría analizando adelantar un posible bono para los diputados, como también para los empleados de este órgano de Estado. Totalmente falso, había un acuerdo, que es un acuerdo desde el 2012, si no me equivoco, es un acuerdo viejo, no es un acuerdo de esta legislatura, y ese acuerdo se pidió por el morbo que andaba, se pidió
que se hiciera un nuevo acuerdo para poder dejar ese acuerdo sin efecto. Así de que eso es totalmente falso. No hay ningún bono en este momento para poder darles a los empleados que se van de esta legislatura. Cabe destacar algunos puntos importantes que se ha desarrollado a lo largo de la mañana de este lunes, y es que en algunas comisiones, por la falta de quórum, no se llevaron a cabo. Ha mencionado el presidente de la Asamblea Legislativa, que se valorará si se sancionan o no a los diputados que no asistan en los próximos días. Esta es la información que les tenemos hasta esta hora. Retornamos la señal hasta los estudios principales. Pasen buenas tardes. Gracias, Ernesto. Entonces, pendientes de las posibles sanciones. En más información, también les comentamos que descontento generó la noticia del supuesto acuerdo de los diputados de recibir un bono por adelantado. Recordemos que muchos de ellos ya no seguirán en el Parlamento a partir del 1 de mayo. Conozcamos las opiniones que se están generando entre los salvadoreños. Una ola de críticas ha surgido sobre el supuesto adelanto del bono semestral a diputados salientes, beneficio que se entrega en junio y que se presume será otorgado antes del 30 de abril, antes que asuman los nuevos legisladores. Ante ello, la población muestra abiertamente su inconformidad. Creo que es bastante injusto porque la verdad de las cosas es que ellos han tenido mucho tiempo de estar ganando un salario de que el pueblo les ha estado pagando y solo se les ha ido en cuestiones de reuniones y nunca han resolvido nada para lo del pueblo. Entonces a estas alturas ya ellos ya no pueden estar pidiendo nada, es más, deberían de ser tan honestos e irse y demostrar al pueblo pues que le van a dejar este mes para que siga el gobierno. No, para mí no, yo realmente para mí no está bien, o sea, yo no apoyo eso, Mejor lo que le van a dar a ellos que se le den al pueblo, se lo den al pueblo, mejor a aquella gente que está más necesitada directamente en este momento, porque realmente, como le vuelvo a repetir, no se portaron bien y realmente el pueblo lo repudia. Hasta el momento, aún estos días la gente lo lleva contado porque no quieren verles la cara. En ese caso, como si ellos no han hecho algo bueno, supuestamente no lo han ganado entonces, porque si ellos hubieran hecho algo bueno, sí, estaría de acuerdo yo, pero como muchas cosas, muchas gestiones no las hicieron bien, entonces cuando uno hace un trabajo bien, tiene derecho a bonos, tiene derecho a todo. Y algunos pobladores destacaron cuáles son los nuevos retos que enfrentará la nueva Asamblea Legislativa y cuáles son los temas a los que se le deben dar prioridad para mejorar la situación del país. Opino de que estas personas que van a ingresar lleguen con otro pensamiento, porque eso es lo que el pueblo espera. Si esta cuestión se llega a dar, que ya estando ahí ven el dinero algo fácil o que ellos llegan a tener oportunidades de enriquecerse, entonces esta corrupción nunca va a parar. Primero la economía, porque habemos mucha gente desempleada, realmente no contamos un trabajo y lastimosamente a las personas ya de mayor edad, digamos, en el caso mío que yo tengo 54 años ya es bien difícil conseguir un trabajo. Normalmente yo siento que ese punto de vista debería de verlo el señor presidente, a ver de qué manera se le puede ayudar a las personas. En el caso mío, porque yo tengo la familia que es de 7 miembros, entonces realmente yo no trabajo actualmente porque me quedé desempleado. Ahora, esta nueva asamblea que viene, para mí es una inquietud allí, de que se pongan de acuerdo y den la indemnización a los veteranos. Y allí estoy yo en ese punto, que esa es una de las necesidades y el trabajo que tiene que realizar toda la asamblea nueva que va ahorita. También los titulares de algunas carteras de Estado como Hacienda reaccionaron ante el tema y señalaron que podría cometerse el delito de peculado si se adelanta el bono. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y tras la controversia que ha generado la elección de 3 magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, el órgano judicial ha emitido un comunicado en el que condena enérgicamente las acciones que causan descrédito a la independencia judicial y que también están dañando el honor de los magistrados y jueces, por lo que piden cesar los ataques y el hostigamiento para los funcionarios, al mismo tiempo que hacen un llamado a fortalecer el Estado de Derecho y evitar cualquier acto de violencia, además de promover una cultura de paz y democracia.
En más información, las administradoras del Fondo de Pensiones han desembolsado al menos $330 millones, esto en concepto de adelanto del 25% del total ahorrado por los trabajadores. Aunque en un principio puede ser beneficioso, hay que evaluar las repercusiones que su decisión pueda tener a futuro. De acuerdo a la reforma de ley de pensiones aprobada por la Asamblea Legislativa, alrededor de 130.000 salvadoreños podrán solicitar un anticipo de un 25% de su saldo de pensiones. Este beneficio aplica para los hombres mayores de 40 años. En el caso de las mujeres no hay límite de edad, pero deben tener un mínimo de 10 años cotizados. Para el presidente de Asafondos, René Novelino, el retiro del efectivo puede tener implicaciones a futuro. Esto dependerá si el cotizante decide o no reintegrar el dinero de sus ahorros en las administradoras de fondos de pensiones. Como es un ahorro para la vejez, si yo no lo reintegro a mi cuenta, el monto de la pensión que esa persona va a recibir a futuro, si no lo reintegra, se puede ver afectado. Por tanto, si yo quiero gozar de la figura, resolver una necesidad que tengo hoy, eso es totalmente legítimo, pero idealmente uno debería de conocer las consecuencias de no reintegrar ese dinero o bien tomar la decisión responsable con uno mismo de reintegrarlo, resolver mi problema actual, pero no afectar el monto de mi pensión a futuro. La reforma se aplicará a partir del 15 de mayo si el presidente Nayib Bukele decide sancionarla. Sin embargo, en cualquier escenario, Novelino enfatiza que los salvadoreños deben conocer los pros y contras de este beneficio, que puede ser tomado como un salvavidas económico, sobre todo en el marco de la pandemia de coronavirus, donde las finanzas personales y familiares se han visto erosionadas. Pero, ¿qué opciones ofrece la ley para aquellos que no reintegren estos fondos? Uno es, llego a la edad de jubilación y yo pospongo el goce de mi pensión hasta por 5 años para que, en virtud de la rentabilidad que mi dinero gana año con año por estar ahorrado, al cabo de esos 5 años usted va a llegar a tener básicamente el mismo monto de dinero que hubiera tenido. Por otro lado, si un cotizante llega a la edad de jubilación y no logró reintegrar el dinero y se encuentra desempleado, discapacitado o padece de una enfermedad que le impide trabajar, la ley le otorga el derecho a gozar de una pensión basada en el saldo que tenga disponible. Por tanto, su pensión en ese momento sería menor que la que hubiera tenido de haber reintegrado ese dinero. A eso me refiero cuando planteo de que las personas se tienen que informar y tomar la mejor decisión para su caso individual. La ley vigente permite que los hombres mayores de 50 años y mujeres de 45 años en adelante puedan solicitar su anticipo de saldo. A la fecha se han desembolsado más de $330 millones bajo este concepto. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Y el Ejecutivo está analizando las últimas reformas al sistema de pensiones que se aprobaron recientemente. El asesor jurídico de Casa Presidencial no deja de lado la crítica a los decretos que se aprobaron en sesiones plenarias días anteriores. Sostuvo que cada acción que implique modificaciones a leyes o reglamentos que se analizan en este momento son punto de agenda para el gobierno. Y todo lo que sea en favor, todo lo que sea para verificar el tema de pensiones y maximizar ese derecho fundamental, que ya hay una serie de sentencias, lo va a hacer la nueva legislatura que ingrese. Entonces, por tanto, nada va a pasar, ningún decreto legislativo va a pasar, sobre todo si no hay mínimos de estudio, sobre todo si no hay mínimos de discusión y sobre todo, lastimosamente, si no saben ni lo que aprueban. Lo digo así en esta frialdad porque a nivel constitucional, todo lo que aprueban, todo es un error constitucional lo que se está haciendo, y por tanto este decreto sigue la misma línea de los decretos que aprueben y será la nueva legislatura, ya se está estudiando el tema, ya se está verificando.
Y en otros temas, nuevamente se reprogramó la vista pública en contra del ex ministro de Salud, Guillermo Massa, y otras 10 personas más acusadas de negociaciones ilícitas, estafa agravada y falsedad ideológica, debido a que una de las juezas presentó una incapacidad por salud. Recordemos que este juicio es colegiado, es decir, son los 3 jueces del juzgado tercero de sentencia los que tienen que resolver, y una de las jueces se ha presentado una incapacidad médica y por lo tanto el juicio queda suspendido hasta nuevo aviso. ¿No se tiene una fecha de cuándo podría ser reprogramado? No, habría que esperar a recuperación médica de la jueza para programar. Recordemos que este es el juicio en el cual el ministro Massa y las otras personas están siendo acusados por supuestas anomalías que ocurrieron en la construcción de los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis de San Vicente. Ahora vamos a hablar del tema de seguridad, y es que de acuerdo al gobierno, durante el primer trimestre del año, el 55% de municipios en el país no reporta asesinatos como resultado del Plan Control Territorial. Pero ¿qué dice la población al respecto? Veamos el siguiente informe. El Plan Control Territorial impulsado por el gobierno sigue dando resultados. Según la población, en los últimos meses el panorama ha sido alentador y hay más confianza de salir a las calles. Ahora es como más seguro, o sea, yo aquí en el centro casi no circulaba mucho y hoy es como que me da un poco más de confianza ver autoridades cuidando. Está bien, ¿verdad? Porque en los lugares que ha estado más peligroso, como que la tropa, los policías, pues hay más, o sea, le dan más prioridad, ¿verdad?, a esos lugares. Y eso está bien, ¿verdad? Porque así pues los jóvenes como que tienen más respeto a lo que es la sociedad, ¿verdad? Porque bien, porque ya no hay mucha delincuencia, ya andamos libres aquí en El Salvador, ya no andamos con miedo, y antes sí andábamos con miedo. Gracias a Dios, no veo bien. Señalan que la presencia de policías y militares por las calles y las colonias ha contribuido a la baja de los homicidios. Lo que se ve es la movilización de la tropa, del ejército, es bueno. Hay zonas a las que uno puede ir hoy en día con mucha tranquilidad, no como antes, como por ejemplo ciertas zonas de aquí de Soyapango. Pero también hay salvadoreños que consideran que es necesario mejorar la estrategia de seguridad para evitar que más personas sean víctimas de estructuras criminales. Sí, que haya más orden en el país. Más porque hay ciudades que he oído muchas muertes en cantones lejanos. Todos coinciden que el trabajo de seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, sino que deben sumarse otros actores que permitan a los jóvenes, por ejemplo, hacer uso positivo de su tiempo libre, alejándolo de la delincuencia. Con imágenes de Eric Alfaro, Jennifer Flores, Noticiero Hecho. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde el doctor Mario Gamero. Él es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Infectología y con él vamos a estar conversando acerca del COVID-19 en El Salvador y también sobre esta nueva variante que se ha registrado en Guatemala y que está generando pues preocupación en los especialistas de la salud. Doctor, bienvenido a Noticiero Hechos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Estamos pues para informar un poco sobre la situación del COVID en nuestro país y en el mundo. Gracias, doctor, por acompañarnos. Se ha continuado con este proceso de vacunación acá en el territorio salvadoreño y, de hecho, pues están iniciando ya las clases de forma presencial. Aún así, algunos padres de familia han tomado la decisión de no enviar a sus hijos. Para quienes sí los envíen, doctor, o ya los están enviando, ¿cuáles son las medidas que deberíamos implementar con nuestros hijos y los cuidados en particular que deberíamos tener? Creo que es importante que los padres que han tomado esta decisión envíen a sus hijos totalmente protegidos con su mascarilla, con su alcohol gel y estar seguros de que en el colegio no hay ningún niño con alguna enfermedad respiratoria. Debe de haber diferentes filtros. Los filtros sirven para detener precisamente la persona que está enferma, que va a salir de su casa enferma, que va a abordar un medio colectivo
o que va a llegar a la escuela enfermo. De todas maneras, existen diferentes filtros, los cuales pueden ser activados para que este pequeño no llegue a un lugar a infectar personas o niños, o un profesor que se encuentra enfermo y que también es una causa o es un origen de infectar a los demás pequeños. Así es que es importante pues que todos debemos de tener esas medidas, debemos de guardarlos, sobre todo aquellos padres que mandan a sus niños o que envían en buses colectivos, en donde muchas veces pues el distanciamiento social y las medidas higiénicas probablemente no sean muy bien llevadas, de tal manera pues que idealmente sería que todos los profesores recibieran su vacuna y que estuvieran vacunados completamente para que esta situación se volviera de una manera normal, ya entrar a clases y llegar con una seguridad para que nuestros pequeños, nuestros hijos no sean. ¿Cuáles son las diferencias más notorias, doctor, en cuanto a la sintomatología que han presentado los niños positivos a COVID? Sí, algunos niños prácticamente en su mayoría pues son asintomáticos. Ellos únicamente pueden manifestar un cuadro leve respiratorio, un cuadro catarral, pero cuando existe verdaderamente una enfermedad por COVID, esta puede llevar al niño en diferentes etapas. Hay varias etapas las cuales pueden ser consideradas en pequeñito, desde un cuadro catarral hasta un proceso respiratorio moderado y llegar a un cuadro severo de insuficiencia respiratoria que amerite el ingreso a unidad de cuidados intensivos. Esto es sumamente importante porque dentro de todo este grupo de enfermedades en niños, de todo este grupo de sintomatología en niños, aparece el síndrome multisistémico de la edad pediátrica por COVID, el cual tiene características muy especiales, ha sido descrito en otros países, en los cuales el niño a veces se manifiesta por dolor abdominal, con diarrea, muchos de ellos con procesos respiratorios severos y algunos de ellos en shock. Se parece mucho a una enfermedad oriental, de origen oriental, que es el síndrome de Kawasaki, que son enfermedades que han sido relacionadas, pero que no son las mismas. Tienen diferentes, signos y síntomas, pero también este síndrome está considerado dentro de las manifestaciones clínicas de un niño. Por lo tanto, en un pequeño, en resumen, es muy difícil demostrar que está infectado porque lógicamente la mayoría cursa de una manera asintomática. Usted mencionaba, doctor, mencionaba, doctor, que es importante que los maestros puedan recibir su vacunación. De hecho, sería bueno que la reciban antes de iniciar nuevamente con esta actividad ya de manera presencial. Sin embargo, todavía hay algunas personas que manifiestan un poco de temor a ponerse la vacuna. ¿Qué dicen las estadísticas en cuanto a los efectos secundarios que podría presentar la vacuna por el COVID? Sí, los efectos secundarios, como toda vacuna, se esperan efectos secundarios con la vacuna del COVID o vacuna del coronavirus. Sin embargo, las proporciones en cuanto a la cantidad de millones de personas vacunadas, las complicaciones son sumamente bajas y específicamente las complicaciones graves, muy graves. Esto es básico tenerlo en cuenta, puesto que la mayoría, por lo menos de lo que yo ahorita me he dado cuenta y lo que la literatura a nivel mundial menciona, únicamente se siente el dolor en el sitio de la aplicación, cefalea, algunos de ellos con temperatura, dolor de cuerpo, malestar, cansancio o sueño, que han sido las manifestaciones generales más frecuentes, pero que no duran más de 24 horas. Ahora, por lo demás, que vaya a dar algún problema serio, como están mencionándose a veces, como son vacunas genéticas, que son vacunas con DNA, RNA, etcétera, entonces esto no pasa, porque recordémonos que el virus, sin ser modificado de alguna manera, el virus con la enfermedad entra directamente vivo a nuestro organismo. Y las personas que pasaron el COVID, si bien es cierto que si les dio grave, van a quedar con algún tipo de secuela. Pero eso no quiere decir que la vacuna, porque la vacuna es de pequeñas partículas inactivas que ya están prácticamente bien manipuladas para que no causen daño. Doctor, ¿hay contraindicaciones para ciertas personas que tengan alguna condición en particular? Es decir, ¿hay personas que no deberían vacunarse o todas las personas deberíamos vacunarnos en cuanto exista la posibilidad y haya disponibilidad de la vacuna? Sí,
realmente pues la vacuna es indicada para prácticamente toda la población y lo único que todavía en estos momentos se está debatiendo y aparecen algunos artículos en los cuales se ha aplicado la vacuna es en la persona embarazada, la cual pues en determinados momentos no se ha visto cuál es la evolución en buenas cantidades de pacientes embarazadas al aplicarle la vacuna. Por lo tanto, en mujeres embarazadas no parece estar totalmente aprobado el uso de la vacuna y embarazo. De ahí las demás personas con riesgo, por ejemplo, cardíacos, pulmonares, renales y todas estas personas que también de alguna manera tienen enfermedades de base, no está contraindicada. Y la otra cosa es que si alguien tiene alguna alergia a algún componente de la vacuna y ha presentado, digamos, alguna reacción anterior severa, la cual la compromete en la vida, pues lógicamente estas vacunas habría que cambiar de opción, básicamente, para la cual están diferentes vacunas en estos momentos que se pueden ser aplicadas. Pero la verdad es de que hay que aplicarse la vacuna, hay que cumplir con esta regla, porque de esta manera podría viajar, o más bien puede bajar la cantidad de personas infectadas. Sin embargo, en los países en donde las vacunaciones en estos momentos son excelentes, que tienen buenas proporciones en cuanto al porcentaje, se están viendo con problemas serios muy severos por las variantes que en estos momentos están apareciendo. Y de esto sí es un momento importante tener en cuenta. Bueno, de hecho, existe preocupación, doctor, por esta nueva cepa o esta nueva variante que ha sido identificada ya en Guatemala. ¿Cómo se logra identificar que no existe todavía la variante acá en el territorio salvadoreño, tal cual lo han dicho las autoridades, por lo menos hasta este momento? Sí, eso es a través de laboratorios especiales genéticos, en los cuales se detecta el cambio de mutación que existe en el virus. Existen millones de mutaciones en diferentes personas y aparece de repente un linaje un grupo de virus los cuales tienen las mismas características y al formar todo ello un grupo especial, esto da las variantes, lo cual es específicamente la clasificación que se encuentra en estos momentos, por ejemplo en la variante británica, en la sudafricana, en la francesa y otras más que están apareciendo en estos momentos para el caso de Guatemala. Entonces, en nuestro país se ha realizado este tipo de estudios, está capacitado el país en algunos casos para hacer este tipo de estudios y determinar cuáles son las propias variantes que nosotros tenemos. Parece que han sido descritas 9 por la Universidad Nacional, pero que esto está todavía en pañales en nuestro medio, puesto que el acúmulo de personas, la falta del distanciamiento social, el agrupamiento sin mascarillas con otras personas, favorece que el virus tenga esa propiedad de mutar con otras personas. Y estas mutaciones pueden darse muy frecuentemente, lo cual puede llegar a formar variantes graves, por ejemplo, como la de británica, que en estos momentos tiene alto grado de severidad y mortalidad, así como también la brasileña, como ustedes ven, pues hay una enorme cantidad de personas infectadas y fallecimientos de 3.000 a 4.000 diarios, cuando no pase de 4.000 en Brasil. Entonces, esto es sumamente importante, vuelvo a recalcar, guardar las medidas que se han dado universalmente. Con esto logramos nosotros tener un alto hasta cierto punto en cuanto a las variantes. Pero si esto no sucede, si esto se rompe, la situación podría empeorar en determinados momentos si no cumplimos con estas reglas higiénicas. Se nos está terminando el tiempo, doctor, pero justamente con eso quisiera que finalicemos este espacio de entrevista, que nos reitere las recomendaciones que no deberíamos olvidar en este momento. La semana pasada circulaban algunas fotografías donde veíamos aglomeraciones de personas en la playa y es que hay personas que tienen la idea de que por ser un espacio abierto no existe la posibilidad del contagio. Me gustaría que nos aclare cómo es que funciona esto, pues para mantener esas medidas que ya han reiterado las autoridades. Sí, no solamente se dio en las playas, y si usted logra hacer una comparación con las playas de Río de Janeiro, en donde ahí no se respetaba tampoco ninguna medida. Ahí toda la gente estaba sin mascarilla, con un acercamiento bastante menor de 1 metro, ¿verdad? Es decir, rompieron las reglas en Río de Janeiro y en otros lugares, así como también en nuestro país, en nuestros restaurantes, en
en un restaurante, en lugares públicos, en donde ya prácticamente las personas, una vez en vacaciones, como que se rompió ese enlace, como que se rompió esa recomendación y como que dieron vacación al virus. Entonces se quitaron todas las medidas de protección. Esto es sumamente peligroso, y es sumamente peligroso porque el virus aprovecha precisamente esta aglomeración de personas, no solamente para contagiar, no solamente para volverse altamente contagioso, sino que únicamente también para reprogramarse y mutar y formar varias variantes. De tal manera que el llamado a la población, que a pesar de que la vacunación está bastante completa ya en nuestro país, está avanzando diariamente con buena cantidad de personas vacunadas, sobre todo aquellas personas que están en primera línea tratando pacientes, tratando niños, etcétera. Es importante que las medidas sigan cumpliéndose. La mascarilla debe existir siempre en los lugares en donde haya encerramiento y siempre en cualquier parte en donde podamos encontrar una persona a menos de 2-3 metros. El lavado de manos es importantísimo después de tocar dinero, después de tocar superficies, etcétera. No tocarse la boca, no tocarse la nariz, y también el alcohol gel que debe estar pues en nuestro armamento, digamos, diario de protección. Entonces, a pesar de que la vacunación está avanzando, debemos de guardar todas las medidas necesarias para que esto no suceda, para que no haya variantes, para no dar lugar a variantes y no enfermar gravemente. Así es, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde, doctor. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y volvemos en minutos con más de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta el occidente del país para conocer los esfuerzos que se realizan con el fin de recuperar el cultivo de la sandía. El Porvenir en Santa Ana, que por años fue identificado como la capital del fruto, pero lamentablemente todo cambió. Sin embargo, surgió una luz de esperanza. Los detalles con el periodista Julio Guevara. Los rayos del sol dejan al descubierto una hermosa y esperanzadora cosecha. Jugosa fruta que desde hace varias semanas recolectan decenas de personas que en la campiña del Porvenir, Santa Ana, encontraron cómo ganarse la vida trabajando en la agricultura. Pues otros años no se lograba, era un fracaso sembrar sandía. Pues este área demostrativa que se hizo, se vieron unos cambios impresionantes. Es la temporada de sandía, fruto que por décadas identificó a este municipio. Lamentablemente, poco a poco, la producción se fue perdiendo de una manera hasta alarmante, teniendo en cuenta que era una de las pocas actividades que en esta zona permitían la dinamización económica. Por más que los productores hacían, las cosechas no eran como antes. Cada año era peor. Recuérdese que hemos tenido un puño de problemas ambientales, de plagas, de patógenos, pero más que todo en este sentido yo creo que hubieron mucho descuido de las autoridades competentes, ¿verdad? Sin decir de parte de quién va, pero si hubiéramos tenido ese apoyo contundente, creo que hubiéramos rescatado hace aproximadamente 3 años todo este proyecto de sandía. Pero como dicen por ahí, no hay peor lucha que la que no se hace. Los productores buscaron apoyo para que el cultivo no desapareciera por completo y tocando puertas, encontraron una mano amiga en el proyecto Raíces de Aguachapán. Recibieron asistencia técnica para identificar por qué el cultivo de sandía había dejado de desarrollarse en estos suelos. La misión era solucionar un problema que estaba afectando a miles de familias. Y en base a eso, pues, se inicia un proceso prácticamente de trabajo con algunas áreas demostrativas para diversificar cultivos y aparte de eso, para identificar qué tipo de prácticas de agricultura de conservación como proyecto podemos promover en la zona y que ese tipo de prácticas vengan a mejorar las producciones y con ellos a mejorar la economía familiar y la economía local, así como también el cuidado medioambiental
que es uno de los ejes fundamentales de la participación del proyecto. Se establecieron técnicas nuevas de trabajo porque se identificó que, en pocas palabras, los terrenos estaban enfermos. Se le apostó a la agricultura de conservación y prácticamente se le cambió el chip a los trabajadores de la tierra. Es decir, se les hizo ver que era necesario apostarle a la diversificación de cultivos, claro, sin olvidar la sandía. Lo principal era recuperar la capacidad de producción, pero cuidando cómo se debe cada uno de los terrenos. La cosa no es casarse solo con un solo rubro, o como quien dice, no hay que depositar los huevos en una misma canasta. Tiene que tener otras opciones, ¿ven?, que vengan a compensar tal vez la pérdida de un cultivo, la compensa con la utilidad en otro cultivo. Todo se hizo al pie de la letra y en cuestión de un año, en El Porvenir nuevamente se logró cosechar sandía en las áreas intervenidas. Buenas recolecciones se han logrado y lo mejor de todo es que los productores ahora tienen la esperanza de recuperar el fruto identitario de la zona y además desarrollar otros cultivos que les permitirán nuevos ingresos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Hechos del Agro. Y qué bueno la reactivación de este producto. Hacemos una pequeña pausa aquí en Noticiero Hechos. Volvemos de inmediato, no nos cambien. Bien, así finalizamos esta edición de Noticias. Gracias a usted por habernos acompañado. Será hasta mañana. Feliz inicio de semana. Buenas tardes.